Nuevamente, buenos días para todos. Desde que el ser humano abandonó su estado original de pureza o justicia, o lo que algunos teólogos llaman esa inocencia original, desde ese mismo instante la tierra ha sido contaminada por toda clase de impureza moral. La tragedia de la caída recorre los senderos del tiempo, desde el principio del mundo hasta nuestros días, dejando a su paso una estela de maldad y de dolor. Una de las tantas tragedias y de las manifestaciones de perversidad humana que ha azotado la humanidad y que lo ha hecho desde tiempos remotos, tiene que ver con la indecencia sexual, la obscenidad, la desvergüenza en esta área se ha vuelto, como en tiempos pasados y como en muchas culturas, algo común y respetable en nuestros días. El avance y promoción del libertinaje se ha convertido en la agenda y programa a adelantar por una sociedad cada vez más deshumanizada o depravada por causa del pecado. Este programa presiona con fuerza, ataca formidablemente las esferas de la vida, donde la familia, la educación, la iglesia no se libran de dichos ataques ni de sus malvadas pretensiones. Por lo cual se hace necesario que en un ambiente como en el que vivimos ahora, para nada diferente al del tiempo de los tesalonicenses del primer siglo, estemos alertas y como creyentes demos la batalla para no rebajar los estándares en esta área de la vida. Si hoy estamos en un mundo cada vez más indiferente ante la impureza sexual, la Iglesia, por el otro lado, más bien debe reforzar el cuidado y la mortificación del remanente de naturaleza caída que aún alienta en gran medida el corazón de la Iglesia hacia la inmoralidad sexual. Hoy el Señor nos hace un llamado puntual a la pureza cristiana. Ese es precisamente el título que he dado a esta reflexión. Un llamado puntual a la pureza cristiana. Esto a la luz del pasaje que leíamos públicamente, pero principalmente de la porción que va del verso 1 al verso 8 del capítulo 4 de Primera a los Tesalonicenses. De acuerdo a este pasaje y conforme a esta porción estaremos viendo 3 puntos. Primero, la pureza, una exhortación divina. En segundo lugar, la pureza, una exhortación específica. Y en tercer lugar, la pureza, una exhortación solemne. Una exhortación divina, una exhortación específica, una exhortación solemne. ¿Acerca de qué? Como es el título de nuestra meditación, un llamado puntual a la pureza cristiana. Hablemos del primer aspecto, la pureza, una exhortación divina. Como dije en la introducción hace unos minutos, el corazón humano
de toda persona, permítame la redundancia, niño, adolescente, joven, anciano, está viciado por el pecado y en consecuencia ese corazón debe ser considerado como la Biblia lo considera, y es muy engañoso más que cualquier cosa. Eso significa, entre otras cosas, que siempre buscará alguna forma de justificar sus pecados, porque Dios ha puesto una conciencia en el hombre y esto lo lleva a buscar el sentirse a cuentas consigo mismo. Para esto busca justificar de alguna manera sus actos. Y en esta condición pecadora quiere convencerse de que lo malo es bueno y lo malo y lo bueno malo. Lo bueno solo y siempre será lo que Dios ha dicho, lo que Dios ordena, lo que Dios prescribe, porque Dios es bueno, justo, santo, perfecto en todo. Así que, como dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero el corazón prefiere creer más al hombre que a Dios. Por eso es importante remarcar en este primer punto que la pureza es una exhortación divina. No es de origen humano, es de origen divino. Pero insisto, el hombre quiere creer más las opiniones de la mente educada para vivir más tranquilo en su conciencia. Pero los razonamientos humanos nunca traerán verdadero bienestar para el hombre. Por eso es necesario remarcar la importancia y la gravedad de esta exhortación. Esa exhortación que nos trae la palabra de Dios hoy. Es algo a lo que debemos darle mucha atención, porque viene de Dios y no de los hombres. Mire otra vez su texto bíblico. Si quiere, alúmbrelo con su celular o lea ahí en su Biblia electrónica. Mire cómo dice el versículo 1 hasta el versículo 3, la primera parte. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dejemos hasta ahí por ahora la lectura. La exhortación está relacionada en este texto con la vida que agrada a Dios. Debe ser una preocupación constante en el corazón del creyente. Y debe esforzarse en crecer, madurar, progresar más y más en ese estilo de vida que es agradable a Dios. Así que nuestro texto es claro en que la exhortación tiene un origen divino. Quiero que lo mire allí en el versículo 1. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos, note, en el Señor. Esa expresión significa que es en el nombre del Señor, que es de parte del Señor, que es con la autoridad del Señor. Así que lo primero que vemos dentro de este punto es que es una exhortación de parte de Dios. Eso es algo que debe quedar claro en nuestro corazón.
la exhortación a una vida de pureza cristiana, a un estilo de vida puro, procede de Dios. Y Pablo sabía que era necesario remarcarle esto a la iglesia de Tesalónica del primer siglo. Los tesalonicenses debían captar el peso, debían captar la importancia, debían captar la urgencia de esta exhortación a la pureza cristiana. Y si usted y yo lo pensamos, lo meditamos bien, si esta exhortación es de parte de Dios, eso tiene varias implicaciones. Bueno, en primer lugar, o dentro de este primer subpunto, estamos diciendo que procede de una autoridad que es sobre todo nombre y sobre toda potestad. Porque note que el verso 1, dice que por los demás hermanos os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. ¿Quién es el Señor Jesús? Ahí está el punto. ¿Qué clase de autoridad tiene el Señor Jesús? Bueno, pues el Señor Jesús tiene una gran autoridad. Dice en Mateo 28 que a Él le ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Dice en Filipenses, como lo meditábamos hace un tiempo, que a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. Así que si Pablo nos llama a una pureza cristiana, debemos tomarlo en serio, porque el origen de esa exhortación es de una autoridad superior. Es de parte de Dios. Pero en segundo lugar, dentro de este punto, se nos deja ver también por el texto que es una exhortación conocida. Mire el versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Es curioso que no se trata de algo nuevo. Es lo que dice Pablo a los tesalonicenses. Algo que él ya había enseñado, que la iglesia conocía bien. Sin embargo, debemos preguntarnos por qué insiste nuevamente Pablo en lo mismo. Podemos inferir legítimamente que por varias razones, como por ejemplo, Pablo quiere que los tesalonicenses estén muy alertas respecto a este punto en su práctica de vida, en sus costumbres. Podemos inferir eso, ¿verdad? Si es algo que ya se ha enseñado, pero ahora vuelve y lo remarca, es porque es algo que quiere que esté muy presente en la conciencia, en el corazón de los hermanos de Tesalónica, que estén alerta, no se descuiden. También podemos inferir que Timoteo, recuerde, que recién había llegado y traído un informe, un reporte al apóstol Pablo, y que ese reporte del apóstol Pablo, de Timoteo a Pablo sobre lo que pasaba en Tesalónica, no solamente hablaba de que ellos perseveraban en la fe, sino que aún había debilidad en esa fe, porque recuerde que la carta en los pasajes anteriores nos hablaba de que Pablo anhelaba ir a fortalecer, a complementar, a enriquecer lo que les hacía falta de esa fe. Así que posiblemente estos creyentes recién convertidos estaban fallando en este aspecto, en esta área de su vida. El pecado remanente aún ganaba terreno en este aspecto de inmoralidad sexual. Esa es la realidad de nuestra condición humana.
aún del creyente. Leía en un artículo que el hermano John Newton traficó con esclavos 10 años después de su conversión y de haber escrito ese famoso himno Sublime Gracia. Claro, esto no es un buen ejemplo. Es una ilustración para ver la gravedad, la astucia, la proclividad, la inclinación que tiene nuestro corazón por causa del remanente del pecado a caer. Así que debe buscarse corregir lo más pronto posible cualquier tipo de comportamiento que no sea conforme a la pureza cristiana. Así que Pablo sabía que la iglesia en esta área de la pureza de vida cristiana debía progresar aún más, debía madurar, debía reforzarse, crecer. Que la iglesia de Tesalónica no podía conformarse con el nivel mínimo de vida santa. ¿No es eso el peligro de todos nosotros? Nos gusta el menor esfuerzo. Nos gusta siempre evitar la fatiga. ¿Para qué ser tan fanático? Pero Pablo quería complementar lo que hacía falta a la fe de los tesalonicenses. Que su santificación progresara, que no se quedara en el punto de partida, sino que avanzara, que apuntara hacia la perfección. Así que por eso es que vuelve a exhortar sobre un asunto que ya se conocía de antemano. Nosotros los creyentes necesitamos, o mejor, somos ignorantes de la importancia de una vida de pureza cristiana. No, recién nos convertimos. Si nos predicaron un buen evangelio, aún al poco tiempo de creyentes, ya se nos ha enseñado y ya sabemos y no somos ignorantes de que estamos llamados a una vida santa. Así que para nosotros también es el recordatorio, para nosotros también es la exhortación. Ya lo sabemos, pero es necesario que nos la repitan, es urgente. Porque es algo muy importante, porque no nos podemos quedar en lo mínimo de una vida santa, porque debemos apuntar hacia la perfección, porque debemos dar una batalla abierta, una batalla decidida contra el pecado, y debemos buscar estar alertas contra nuestra naturaleza pecaminosa. Y en tercer lugar, dentro de este punto, es una exhortación conforme a la voluntad de Dios. Mire el versículo 3, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Quién puede poner en duda esta verdad? Que la voluntad de Dios es una vida de pureza cristiana. Es una doctrina, es un principio incontrovertible en las Escrituras. Hemos sido salvos para ser santos, dice la Escritura, para andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano, porque Dios es santo y quiere para sí un pueblo santo, celoso de esas buenas obras, y porque el fin
Y la consumación de nuestra santificación es ser conformados a la imagen de Cristo, a la pureza perfecta, total, y esa esperanza nos constriñe para aspirar desde ahora mismo, aquí en este mundo y en este tiempo, a vivir y disfrutar de una vida santa en la gracia de Cristo, de una pureza de vida cristiana hoy y ahora, por la gracia de Dios o por la ayuda de la gracia de Dios en Cristo. Recordemos ese texto de Primera de Juan 3, sin perder Primera de Tesalonicenses 4, que viene muy bien a este último aspecto que les estoy compartiendo. Primera de Juan 3, versículo 1 al 3, mire lo que dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es, como Él es. Y todo aquel, verso 3, que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que la exhortación a una vida de pureza cristiana es una exhortación conforme a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que hemos visto como preámbulo que el llamado a la pureza en este primer punto claramente es una exhortación divina. Es de parte de Dios mismo. Es algo que sabemos desde el principio de nuestro caminar en Cristo. Y en tercer lugar, es la clara voluntad de Dios. Si esto es así, ¿no cree que es un tema de gran importancia? Si esto es así, hermanos, no es algo a lo que debemos prestar atención de manera sostenida en nuestra experiencia espiritual. Vivir purificando nuestra vida del pecado debe ser tomado con seriedad. Y hay un aspecto especial que Dios quiere en el que prestemos atención. Algo muy puntual y específico cuando se trata de pureza de vida cristiana. Y eso me lleva al segundo punto, y es la pureza, una exhortación específica. Cuando hablamos de santidad o pureza cristiana o estilo de vida puro, esto involucra varias cosas, varios aspectos de nuestro carácter y de nuestros actos. Recuerde que los actos siempre tendrán una causa. La causa o el origen de nuestros actos son los afectos del corazón. Pero dijimos al principio que el corazón es engañoso. ¿Solo los incrédulos tienen corazón engañoso? Hay un remanente del pecado. Así que por causa del remanente del pecado, seguimos expuestos a un corazón engañoso que se inclina hacia el mal como si fuera un bien. Y la exhortación divina a la pureza cristiana en la vida del creyente no queda en este texto como algo general, sino como algo muy concreto, muy puntual. Mire conmigo el verso 3, segunda parte, hasta el versículo 6, primera parte.
Dice el verso 3 en la segunda y última parte, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Hasta ahí. Note, querido hermano y amigo, la manera como la palabra inspirada de Dios puntualiza, precisa la exhortación a la pureza cristiana. Y la manera como lo hace es a través de la conjunción que. Veamos que el texto que acabo de leer tiene 4 qués. Estoy escuchando algo. Tiene 4 qués. Y esos 4 qués son precisamente las cosas puntuales sobre la pureza cristiana de la que Dios quiere hablar a los tesalonicenses y a nosotros esta mañana. Sí, hablamos de pureza cristiana en general, pero ¿en qué sentido específicamente? Bueno, miremos los 4 qués otra vez, mirando el verso 3, segunda parte en adelante. Dice, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Así que miremos cada uno de estos qué. Primero, que os apartéis de fornicación, apartarse de fornicación. En este caso, conforme al término griego y su contexto, esta palabra está haciendo referencia a todo lo que tiene que ver con un comportamiento sexual que se encuentra fuera de la esfera o círculo de lo que es legítimo delante de Dios. Todo lo que no es legítimo, todo lo que no se encuentra dentro del círculo que Dios ha trazado, que enmarca el comportamiento sexual legítimo, lo que esté fuera de ese círculo legítimo, es fornicación en este uso, en el pasaje, y nos está llamando la atención puntualmente entonces a la pureza sexual. El estilo de vida en Tesalónica no era muy puro en esta área. Como en otros sectores, pero especialmente en los centros o ciudades más importantes, se daba mayormente la impureza en esta área. Los sistemas idolátricos no exigían ningún tipo de pureza a sus devotos. Por el contrario, promovían la impureza en esta área. Las deidades no tenían ningún tipo de pureza sexual. Esas deidades a las que adoraban en aquellos templos. Los creyentes recién convertidos en Tesalónica debían saber que tenían un llamado radical, serio, a apartarse del mundo, apartarse de la corriente de la sociedad circundante y sus prácticas inmorales. Por eso Pablo insiste ahí claramente en el texto
que la pureza de vida cristiana empieza por alejarse, tomar distancia de todo aspecto que tenga que ver con un comportamiento sexual ilegítimo delante de Dios. Este llamado a apartarse de toda impureza sexual es una exhortación urgente, como lo vimos en el primer punto, necesaria, que debe ser constante para la vida de la iglesia, tanto en solteros como en casados. La iglesia de Tesalónica era una iglesia normal, estaba constituida tanto por solteros como por casados. Así que el asunto va dirigido a esos dos sectores. Jóvenes, jovencitas, aquí presentes, adolescentes y un poquito mayorcitos, pero jóvenes aún, ustedes son muy vulnerables. Ustedes son muy tentados a estas prácticas inmorales. El mundo los anima. El mundo los presiona. El mundo les da razones, instrucciones, justificaciones para que anden en impureza sexual. Los centros educativos se encargan de esta agenda. Los centros educativos lo animan a usted, joven, jovencita, a una práctica inmoral. El colegio, la escuela, la universidad coopera para que los muchachos entren abiertamente en esta clase de prácticas. Pero recuerden, jóvenes, hay una razón de peso para no hacerlo. Usted dirá, ¿cuál? Que Dios lo prohíbe. Punto. Que Dios dice que no. Y que Dios es el Señor. Dios es la autoridad suprema en el universo, como lo vimos. El gobernador, el juez de todos los seres humanos, Él lo ordena y Él pedirá cuentas por eso. Joven, guárdese de los peligros a corto y largo plazo en este aspecto. Enfermedades de unas y de otras lo acechan. Efectos emocionales, complicaciones futuras en el matrimonio si lo va a tener. No por estas consecuencias, pero sí téngalas en cuenta. Primero, porque es Dios el que lo prohíbe, y si Dios lo prohíbe es porque Él es muy caprichoso. No, porque Él ama a sus criaturas hechas a su imagen y semejanza y las quiere guardar del dolor, de la tristeza, de la ruina de su vida temporal y eterna. Casados, debemos hacer también caso de esta exhortación. No es solo para los jóvenes. Por la misma y exacta razón, porque es Dios quien lo ha dicho, porque es Dios quien lo ordena, porque atenta contra la autoridad de Dios, porque atenta contra la unidad que Dios ha establecido, diseñado para el matrimonio, que resulta en bienestar y felicidad para el hombre y la mujer que se han unido como pareja. Los guarda de consecuencias tristes y sufrimientos.
Así que puntualmente la pureza de vida cristiana es apartarse de todo comportamiento sexual que se encuentra fuera del círculo legítimo que Dios ha trazado. Pero en segundo lugar, puntualmente, la pureza de vida cristiana tiene que ver con el dominio propio, verso 4 y verso 5. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Llegó el momento de decir que este es uno de los textos con mayor dificultad en cuanto a la traducción e interpretación por causa de las diferentes posibilidades legítimas de significado de algunos términos. Especialmente en este caso, el término esposa que tenemos en nuestra versión, es una palabra que literalmente significa vaso, no esposa. No pretendo presentarme como un especialista en crítica textual griega, pero a mi juicio y de acuerdo a la investigación que busqué hacer, la traducción vaso tiene que ver mayormente con nuestro cuerpo que no con la esposa. Algunas versiones, como la versión que tenemos, Reina Valera traduce esposa, la versión de las Américas traduce vaso, y creo que la versión internacional traduce cuerpo. Una de las razones por las cuales me inclino a que sea más el cuerpo es porque armoniza más con el contexto. Quienes traducen cuerpo como esposa dicen que el apóstol Pedro llama a la esposa un vaso frágil. Entonces, que si ahí dice vaso, entonces se puede relacionar con la esposa, como lo relaciona Pedro. Pero por el otro lado también vaso tiene que ver con nuestro ser. Cuando el apóstol Pablo dice que Dios ha puesto un gran tesoro en vasos de barro. Y los vasos de barro somos nosotros en toda nuestra constitución. Y además dice que cada uno tenga, dice el versículo, cada uno de vosotros sepa tener su propia. Habla de una propiedad. Y la esposa no considero que sea una propiedad propiamente dicha. Pero nuestro cuerpo sí es propio. Así que para no alargarnos más en estos detalles, considero que el punto aquí es que debemos tener bajo control nuestro cuerpo, que es de nuestra propiedad, y mantenerlo bajo control en toda pureza y honor, como dice el versículo, en santidad y honor. El cuerpo es un instrumento que puede servir para la gloria de Dios o puede ser instrumento del pecado. El cuerpo es un vaso de barro que en Cristo se le ha dado el privilegio de convertirse en templo del Espíritu, y en tales condiciones debemos cuidar de no contaminarnos con la inmundicia de la impureza sexual. No dejar que el cuerpo con sus impulsos naturales. ¿Cuáles son los impulsos naturales del cuerpo? Bueno, la tendencia hacia la lujuria, hacia el desahogo sexual. Así que el llamado es a mantener ese cuerpo en santidad y honor
y no, versículo 5, en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Tener dominio propio sobre los impulsos de nuestro cuerpo. Y no que los impulsos naturales sean los que dominen y conduzcan nuestros actos. Eso es lo que sucedía con los incrédulos de la época. Eso es lo que sucedía que sucede con el incrédulo de hoy. El incrédulo de hoy, como dice el texto, no teme a Dios, no conoce a Dios. ¿Le importa lo que estamos hablando aquí hoy? ¿Le interesa? ¿Se preocupa por tener el dominio propio de su cuerpo? Obviamente que no, así que el llamado es que el creyente, tanto soltero como casado, y por eso también me animo a que sea más cuerpo, porque si es solo esposa, sería solo para los casados y no los solteros, debemos saber que nuestro cuerpo debe ser tenido honrosamente, debe ser tenido nuestro cuerpo delante de Dios descontaminado, puro, apartado de este tipo de contaminación. Y en tercer lugar, la pureza de vida de vida cristiana, tiene también que ver con no defraudar al prójimo. Versículo 6, primera parte, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Cualquiera que sea la práctica o conducta inmoral, es una afrenta y una falta contra el amor al prójimo. Pero aquí en el texto, de una manera más precisa, en su contexto, el apóstol está indicando acerca del mal comportamiento sexual dentro de la familia de la fe. Dice que ninguno agravie, verso 6, ni engañe nada a su hermano. Las relaciones ilícitas en el contexto de la cultura de Tesalónica y de otras ciudades en el Imperio Romano iban desde quitarle la esposa a un familiar, a un hermano, hasta tener relaciones con las hijas de ese familiar sin que él lo supiera. Así que el apóstol también llama la atención a la iglesia para no defraudar a la familia de la fe, para no afrentarla. Versículo 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Sería un gran agravio, ¿no cree? Caer en inmoralidad sexual con el cónyuge de alguno de los hermanos o uno de sus hijos. Pero tristemente sabemos que esto puede ocurrir en el contexto de la iglesia y por eso se hace vigente la exhortación a no defraudar al hermano ni engañarlo en nada. La exhortación a una pureza de vida cristiana. Hemos visto entonces en primer lugar que es de origen divino. Hemos visto en segundo lugar que tiene que ver con aspectos muy puntuales y específicos. ¿Correcto? Y por último, esa pureza es una exhortación solemne. Pablo termina con unas advertencias muy solemnes acerca de la impureza. Versículo 6, segunda parte, hasta el versículo 8. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.
Es una exhortación solemne, ¿no le parece? En primer lugar, porque es de desagrado divino. Dios se opone a todo tipo de pecado y está airado cada día contra el pecador. El desagrado divino debe asistirnos en nuestra conciencia para refrenar nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso la exhortación al final es tan solemne, dice, porque el Señor es vengador de todo esto. Porque Dios no soporta el pecado, porque dice la Escritura que Dios no puede ver siquiera el pecado. Así que desafiar a Dios a desatar su ira no debe ser algo que el creyente mire con desdén y livianamente. Dios es vengador, justo. Será prudente, será sabio que el creyente desafíe a Dios. Así que es del desagrado divino. Y en segundo lugar, es una afrenta a su autoridad. Es una afrenta a su autoridad, versículos 7 y 8. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Quién es el que llama? ¿Quién es Dios? El soberano, la autoridad, el Señor. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible afrentar la autoridad divina si Dios nos ha dado el Espíritu precisamente para asistirnos y aplicar la obra de Cristo para que progresemos en nuestra santificación? Ambas cosas deben estar en la mente del creyente, considerarlas antes de dejarse llevar por la concupiscencia de su pecado remanente. No podemos tomar esta advertencia como una simple recomendación que alguien de buena fe nos está dando. ¿Por qué? Porque el texto es claro. Es Dios el que nos ha llamado. Y el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios. Debemos tener entonces presente la autoridad divina que prohíbe la inmoralidad y que exhorta a la pureza de vida cristiana. Estar contra Dios no es una buena idea. Porque el pecado puede asegurar la estancia del alma incrédula e impenitente en el infierno por los siglos de los siglos. Vaya conmigo a Apocalipsis 21:8, por favor. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Querido amigo, el alma incrédula e impenitente puede terminar en el infierno por no hacer caso a esta exhortación. Pero Dios en su gracia
Ha extendido la mano al pecador incapaz de salvarse por sí mismo y ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su alma puede ser arrebatada del infierno ahora mismo. Acuda a Cristo. Él es la salvación. Él es el escape legítimo del justo castigo por el pecado. La paga del pecado es la muerte. Abrace a Cristo por la fe en arrepentimiento. Vaya a Cristo. Siga las pisadas de Cristo. Confíe en la obra de Cristo en la cruz, en la limpieza de la impureza que emana de la cruz de Cristo para todo aquel que en arrepentimiento y fe se vuelve a Dios, confiando en esa obra de su Hijo Jesucristo en la cruz. Querido amigo, joven, salve su alma del infierno, del lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese es el destino que espera a quienes no atienden a la exhortación que Dios hace. Es solo Dios por Cristo quien puede librarnos de la justa condenación de nuestra alma. Para terminar, estas buenas nuevas del Evangelio que acabo de mencionar son todo lo que necesitamos para luchar y ser vencedores contra el pecado en cualquiera de sus formas. Este Evangelio era suficiente y eficaz para los tesalonicenses del primer siglo. Y es este mismo Evangelio el que sigue siendo efectivo para nosotros hoy, para que con nuestra fe y en la fe de Jesucristo y su gracia luchemos y sigamos en la guerra espiritual mortificando nuestra naturaleza caída. Algunos piensan que los días pasados fueron mejores. Pero en este aspecto que hemos venido tratando, note que el pecado ha sido el mismo a través de los siglos. Y asimismo, la solución eficaz que Dios ha provisto es el Evangelio. Es la fe en Jesucristo. Es la que nos puede librar no solo de la culpa del pecado, sino también del poder del pecado. Aferrémonos a la fe del Evangelio. Aferrémonos más a Cristo y mortifiquemos de manera decidida nuestro pecado. Y por último, hermanos, recuerden, Dios nos está exhortando a una vida de pureza cristiana. Y esa exhortación es de origen divino. Es una exhortación que, si es de origen divino, es para el bien de nuestras almas. Y es una exhortación que no es vaga. Es una exhortación muy puntual, muy específica. No tenemos excusa de ser ignorantes de qué es lo que Dios nos está hablando. La inmoralidad es la exhortación específica esta mañana. Y es una exhortación solemne.
Y esa solemnidad es un medio de gracia para nosotros como creyentes, para refrenar nuestros impulsos de nuestro corazón caído y del remanente del pecado que aún mora en la iglesia. Que el Señor nos ayude en gran manera. Oremos. Padre, damos gracias otra vez por tu palabra y suplicamos quieras bendecirla, fructificarla en nuestros corazones. Hoy es día también de salvación. Oramos, Padre, porque muchos entiendan la gravedad de su condición pecadora y sin arrepentimiento. Dales el don de la fe y el don del arrepentimiento y glorifícate hoy dando salvación a muchos esta mañana. Oh Padre, quieras tú dejarnos ver abundante fruto de la operación de tu palabra en nuestros corazones. Tú nos has mostrado esa gracia a través de los años para muchos de los que estamos aquí, y cómo tu palabra ha efectuado grandes obras, cambios en nuestras vidas. Suplicamos que tu palabra siga eficazmente produciendo vida nueva en tu iglesia aquí reunida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.